Y esto además genera un problema, y es que como cada vez hay más dinero en forma de capital, porque la rentabilidad se va acumulando, para que ese dinero nuevo se vuelva a invertir, es necesario mantener la rentabilidad que había antes, por lo menos, ¿no? Y eso va creando un problema, porque cada vez todo es más grande, ¿no? Y cada vez es más complicado mantener esa rentabilidad, que al final acaba bajando, ¿no? Hasta que llega un momento en el que ya no es rentable, y por lo tanto, como ya no es rentable porque no se vende, ya no es que no ganes, sino que a veces ni siquiera puedes recuperar lo invertido, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hacen los que han hecho esas inversiones? Despedir gente, cerrar empresas, es decir, intentar bajar aquellos costes que tienen, que ellos llaman costes, es decir, quitarse del valor generado, quitar parte a los salarios para que se quede más valor el capital, de forma que mantenga la rentabilidad y siga interesando invertir, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, tres cosas, ¿no? Una, nos dicen muchas veces que si se han tomado ciertas medidas en el pasado, ¿por qué no se pueden tomar ahora, no? Pues el tema de volver a regular el sector financiero, el tema de volver a tomar medidas de incentivación de la economía mediante la intervención del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, muy brevemente, mi visión de cómo se salió de las dos últimas grandes crisis y por qué ahora la situación es diferente. Primero, de la crisis del 29. La crisis del 29 se produce con un mecanismo del estilo del que estaba planteando, muchas más cosas, pero bueno, en términos generales, y se sale, o se intenta salir primeramente haciendo estas políticas públicas, ¿no?, de meter dinero en la economía. Es decir, como el capital no se invierte porque no hay rentabilidad, lo que se hace es que el Estado lo intenta captar mediante impuestos para invertir, y así ese capital que no se mueve por el mecanismo automático de la rentabilidad, moverlo el propio Estado, ¿vale? Entonces, bueno, llega a haber tipos impositivos muy elevados, tanto de impuestos de sociedades como de la renta, 70 al 80%, ¿no? Que ahora tenemos el 35% y parece que es una barbaridad, ¿no? Pero la cuestión es, ¿cómo se consigue eso? ¿Se consigue simplemente porque llega un gobierno y dice, ¡hala, tipos impositivos altos! ¿O se consigue porque había una situación política y social muy característica que no existe en este momento? Es decir, una situación de que tenemos bajos derechos laborales, que tenemos bajos salarios, ¿no?, y que trabajamos un montón de horas, ¿no? Segunda opción es que vuelva a haber otra guerra, que algunos por ahí lo están pensando. Y la tercera opción, que yo creo que es por la que nosotros deberíamos luchar, que es por cambiar el sistema en el que vivimos para que no se mueva bajo esos condicionamientos, sino se mueva bajo otros. Para que la economía esté al servicio de las personas, para que la inversión y la producción se haga en lo que la sociedad necesita y no se haga en lo que da más rentabilidad a los que tienen la propiedad del capital y a los que pueden decidir, ¿no? Y que, por lo tanto, paremos el movimiento caótico, ¿no?, de la inversión, y todo se haga de una manera planificada, útil, ¿no?, que resuelva las necesidades de la mayoría social. ¿Qué más cosas? Ya se me va de tanto, ya acabo, ¿eh? ¿Cómo conseguimos esto? Que quizás sería ir ya a aterrizar un poquito, ¿no? Porque yo digo, bueno, hay que cambiar el sistema, porque sin cambiar el sistema no es posible conseguir ciertas cosas. Lo creo además por dos cosas. Una, por la que os acabo de contar de cómo funciona el sistema económico, pero otra por cómo funciona también el sistema de poder político, en donde el Estado, al final, y toda la estructura que lo rodea, acaba respondiendo a los intereses de ciertos sectores sociales que son los que tienen el poder. Entonces, si no somos capaces de construir un poder alternativo que confronte con ese poder que existe, realmente ellos seguirán defendiendo sus intereses, como es lógico, y no los nuestros, ¿vale? Por lo tanto, si queremos cambiar esto, yo creo que es necesario varias cosas, ¿no? Primero, entender que nada va a volver a ser como antes, que es algo que se nos vende mucho, ¿no? Va a pasar la crisis y todo volverá a ser los tiempos felices. Segundo, que yo creo que no es deseable que todo vuelva a ser como antes, ¿no?, y seguir en este movimiento caótico. Ahora, que además de que no es deseable, yo creo que no es posible, y creo que tenemos que asumirlo, que no es posible, que todo va a cambiar, porque el primer paso para lanzarse hacia adelante es asumir la situación, ¿no? Entonces, que nada va a volver a ser como antes, que si queremos conseguir las reivindicaciones concretas que tenemos en cada espacio,
es necesario pasar a la lucha política, es decir, necesitamos confrontar con el sistema, pero no porque seamos los más radicales, sino porque de otra manera, como sigamos simplemente pidiendo que se cambien las cosas, pues ya vemos el resultado, ¿no? Que es, bueno, pues sí, tú pide que yo no doy, ¿no? Entonces, si queremos cambiar eso, necesitamos derrocar a los instrumentos que permiten que se impongan esos intereses y construir los nuestros. Y construir los nuestros implica construirlos desde la calle, implica construir fuerza social que permita que si luego hay organizaciones políticas, yo creo que personalmente que tiene que haberlas, pero el que haya una organización política que plantee una ley no va a garantizar que salga adelante si no hemos construido la fuerza social en la calle que lo permita. ¿Cómo construimos esa fuerza social? Pues ahí sí que luego hay cosas concretas, ahí sí que luego las cooperativas, el no sé qué, y estas cosas nos valen, pero a mi entender nos valen si las usamos en un marco estratégico y no pensando que van a ser la alternativa y que nos vamos a desconectar del sistema, sino que nos valen en tanto en cuanto nos ayuden a construir poder popular y nos ayuden a realizar un proceso destituyente que no es, a mi entender, tirar el gobierno, como se está planteando por ahí, sino, bueno, también, pero que un proceso destituyente es algo más. Un proceso destituyente es romper la manera de entender el mundo que nos venden desde el poder y romper con las verdades que nos han vendido. Y creo que a eso, además, la crisis y el 15M, sobre todo, ha colaborado mucho, ¿no? Antes la gente creía que esto era una democracia, que los jueces eran iguales para todos, que ese tipo de cosas. Romper todo eso es el proceso destituyente sobre el que yo creo que tenemos que trabajar, para luego pasar al proceso constituyente, que tampoco es solo hacer una asamblea constituyente, eso es como el resultado, ¿no? Sino el proceso constituyente es construir fuerza, construir poder popular, construir la fuerza social que nos permita que la alternativa que pedimos, dejemos de pedirla y pasemos a imponerla. Bien, pues el primer elemento que hay que divulgar, que se debe conocer, sobre el que se debe hacer pedagogía política, es que ya hay muchos estados europeos que, si no se tuviese en cuenta el pago de los intereses de la deuda, estarían equilibrados en este momento. Es decir, es que el déficit de Grecia, el déficit de Italia, el déficit de Portugal, en menor medida el déficit de España y el de Irlanda, son déficits que no existen, que están equilibrados si no tenemos en cuenta el pago de los intereses de la deuda. Es decir, es que cuando la crisis estalló, los sectores públicos de las economías periféricas no eran sectores públicos que tuviesen déficit y que estuviesen altísimamente endeudados. Precisamente por la batería de medidas neoliberales de la que veníamos, eran sectores públicos relativamente, por no decir, bastante equilibrados, como por ejemplo en el caso español. Eso en primer lugar, pero es que además en segundo lugar lo que hay que plantear es la prioridad que tienen los gastos del Estado. No puede ser que una constitución pública como la española consagre como regla de oro que es prioritario atender al pago de la deuda frente a atender la salud de las personas, frente a garantizar la ley de dependencia, etc. Es decir, que exactamente igual que se planteaba en la campaña electoral de Grecia, es necesario romper ese chantaje planteando que existen prioridades en la política de un Estado. Y desde luego, que los quirófanos no cierren por las tardes debe ser entendido pública y políticamente como una prioridad frente a atender el pago de la deuda. En ese sentido, ¿qué medidas urgentes, qué prioridades cabría plantear frente a la crisis? La primera, que nos permite desactivar precisamente el chantaje en el que nos encontramos, es la oposición frontal y sistemática a las medidas de Bruselas. El pacto del euro, el pacto por el cual se condena al conjunto de las sociedades a garantizar el pago de la deuda frente a la posibilidad de mantener las políticas sociales, las políticas educativas, las políticas sanitarias, debe ser directamente rechazado por aquellos sectores sociales, por aquellos sectores sindicales, por aquellos sectores populares que quieren construir una alternativa política. En segundo lugar, hay que plantear el carácter ilegítimo de la deuda a la que en este momento se nos obliga a responder. Ilegítimo no de una parte de la deuda, ilegítimo en el sentido en que
La deuda que en este momento acumulamos tiene muchísimo que ver con la negativa de los poderes públicos durante décadas a que los estados recaudasen en función de criterios progresivos. Es decir, los estados llevan décadas impulsando reformas fiscales que han situado la carga, el peso de la